Saturación y agua, el David. En esta ocasión vamos a necesitar unas acuarelas, un recipiente con agua, unos pinceles, un paño o un trapo, el imprimible del David en hoja gruesa y un Sharpie o un estilógrafo. Aquí pueden ver la impresión del David, la pueden descargar en manifiestobypaula.com. El recipiente con agua limpia y los pinceles. Aquí necesitaremos uno que esté un poco delgado, no tiene que ser muy fino, pero sí que les permita controlarlo en los trazos que vamos a hacer en la ilustración del David. Vamos a comenzar poniendo acuarela en una parte de nuestras charolitas o en alguna superficie plástica. O en alguna superficie plástica. Vamos a mezclar blanco con negro para que nos dé algunos tonos grises y poderlo ir saturando con más agua para que logremos esos tonos que queremos para nuestra pintura del David. Lo que tienen que hacer ahora es ponerle mucha agua a su pincel y pasarlo por la pastilla de color para que cuando lo pongan sobre su recipiente plástico puedan mezclar ese color. Es decir, si no tiene mucha agua no se les va a quedar la pintura en el espacio para revolverla. Vamos a comenzar pintando todo el David. Yo les recomiendo comenzar por la cara. Pueden ser movimientos circulares. Aquí el punto es que no se vean los pincelazos, es decir, ustedes deberán de ir controlando el agua según como vayan viendo que va deslizando su pincel. La idea aquí, y es algo muy importante, es empezar con una capa muy tenue para así posteriormente irlo llenando de sombras con un color un poco más oscuro. Y no al revés, porque si pintamos con un color oscuro, después ya no lo podríamos regresar a que sea clarito. Espero que todos conozcan el David y si no les platico, es una escultura del Renacimiento hecha por Miguel Ángel. Ahorita está en Florencia y es un auténtico símbolo a nivel histórico y mundial del esplendor artístico y humanístico que se vivió en aquella época. El David es una figura bíblica que se supone que acabó con el gigante Goliat con una honda y así simboliza el triunfo de la maña sobre la fuerza, la valentía y la perseverancia. Vamos a seguir pintando toda la superficie que se encuentre dentro de nuestros contornos. Recuerden, aquí hay dos opciones. O pueden usar acuarela negra diluida con mucha agua para obtener un tono muy bajo, o bien mezclarlo con blanco.
Para hacerlo primero necesitas un muy buen manejo del agua o empezar a practicar, entonces te lo dejo a tu preferencia. Recuerda que el pincel tiene que fluir siempre, es decir, que si lo estás pintando y tienes que estarle poniendo todo el tiempo pintura, cada pincelada que das, entonces lo estás haciendo mal, porque esta es la capa suave, la que lleva más agua, entonces necesitamos que esté fluyendo y muy de vez en cuando, entonces sí, volverle a poner pintura, pero es casi como pintar con pura agua. Recuerden de nuestro video anterior que habíamos dicho que siempre hay que pintar los contornos primero y después ya rellenar. Lo del medio es mucho más sencillo. Una vez que lo tengamos todo pintado con la primera capa, vamos a pasarle el pincel con pura agua para quitar esas pinceladas que se puedan haber llegado a marcar. Y ahora sí vamos a hacer una combinación de un gris con un poquito más de negro. Y vamos a empezar a dar sombras. Imaginemos que la luz se encuentra en la parte superior derecha, por lo que las sombras se van a ver del lado izquierdo de la figura. Es muy importante imaginarse de dónde viene la luz. Pueden poner un objeto y alumbrarlo con alguna lamparita, con la lámpara de su celular y ver cuáles son las partes que se iluminan y cuáles son las que dan sombra. Entonces así más o menos nos damos una idea de dónde ponerlo un poco más oscuro y dónde dejarlo más claro, o bien después darle algunas luces con blanco. En el cuello. Realmente no hay reglas aquí, es que ustedes dejen fluir su mano y vayan intuyendo dónde va la luz, dónde poner un poco más de sombra, cómo hacer un tono un poco más fuerte, un poco más claro. Lo que me interesa de ahora es que vayan familiarizándose con esta técnica. Esta ilustración es un reto porque es darle volumen, luz, sombra, prácticamente con un solo color, pero les va a servir mucho después cuando vayamos a trabajar con más colores. Esto sirve mucho para saber cuánta agua poner según la saturación que queramos. Recuerden que también lo que pueden hacer es tener una hojita a un lado y antes de pasar su pincel sobre la ilustración con la que están trabajando, siempre dar una pequeña pincelada en el otro papel para darse una idea de cómo va a pintar sobre su dibujo, porque a veces pensamos que no tiene mucha agua o que el color va a salir clarito y realmente no, o sea, realmente cuando lo pasas sobre tu ilustración se te puede arruinar, se te puede escurrir el agua, entonces les recomiendo que tengan esa hoja auxiliar. Vamos a sombrear las manos, es lo mismo. Si la luz estuviera arriba, lo que vamos a sombrear es la parte inferior de la mano. Aquí si vieron ya tomé un poquito más de negro y voy a hacer como estos contornos como lo habíamos visto en el video anterior, y muy importante es ponerle mucha agua a mi pincel, quitarle casi toda la pintura para poder difuminarlo en movimientos circulares. Yo trabajo con círculos porque se me hace la manera más cómoda para mí o más eficiente
de quitar las pinceladas. Si se fijan, esto de poner los contornos un poco más fuertes y el centro con mucha agua hace como si fuera un volumen, como si la parte superior o la parte que tiene más volumen tuviera más luz, y eso es lo que hace que podamos verla un poco, una imagen que no es tan plana. Eso es muy muy padre de la acuarela, porque es muy fácil darle volumen a los objetos. El ojo desde luego está sombreado también. Si marcan una línea que consideran que marcaron muy fuerte, lo que pueden hacer es poner su pincel en el agua, quitarle toda la pintura que tenga y difuminarlo otra vez con agua sin nada de pintura. Vamos a empezar con la tercera capa de sombras. No tiene que estar tan fuerte el color, pero como vas a pintar sobre 2 capas anteriores, lo más probable es que, dependiendo de qué tanta saturación le hayas puesto a cada capa, pero lo más probable es que el color solito ya empiece a verse mucho más fuerte. Entonces hagan la prueba antes de ponerle muchísimo negro o muchísimo color. Yo siempre trato de hacer como estos detalles de los contornos, porque creo que hacen que nuestra imagen contraste muchísimo más con el fondo. Eso ya es estilo de cada quien, pueden dejarlo simplemente con el trazo original de la impresión, o bien pueden ustedes modificarla un poco con su Sharpie, pueden recalcarla. Recuerden que tiene que ser de punta extra fina, como un estilógrafo. Pero bueno, aquí ya vamos a empezar a poner las sombras con un tono un poco más fuerte. El trazo de la imagen original nos ayuda muchísimo a darnos una idea dónde sombrear, con qué formas. Si se fijan, en el cuello tiene una sombra que se ve muy bien, pero es justamente eso, que seguí las líneas de nuestro imprimible, porque al ser esta una escultura tenemos que tratar de darle el mayor volumen posible.
El brillo iría en esa parte de la cara. Lo que pueden hacer es ponerle agua a su pincel, no mucha para que no se les escurra, pero sin pintura tratar de remover un poco la acuarela que quedó en esa parte. Si se fijan, ya se blanqueó un poco esa parte. Vamos a difuminar en la mano, que no se vea los contornos tan fuertes. Recuerden, esto es solamente con agua. Vamos a trabajar un poquito más la mano. Y por último, con blanco, vamos a marcar esos lugares donde puede ser que llegue la luz directamente. Los lugares iluminados, las partes iluminadas, que sería el perfil del David. En esta parte es muy importante que llenen su pincel de pintura de la acuarela blanca. Ahí si lo ponen con agua no se va a ver absolutamente nada, solo se va a retirar un poco la acuarela que ya tenían en esa zona. Vamos a marcar un poquito más esto, el cabello, para que se note que es una escultura que está en tercera dimensión y que está sobre el rostro. Y listo, tenemos nuestra pintura de el David de Miguel Ángel, de una escultura que mide más de 4 metros y que es famosa a nivel mundial y siempre va a ser de lo más importante que tenemos como riqueza cultural, artística de ese tiempo. Recuerda siempre firmar tus trabajos y compartirlo en nuestra página y en redes sociales con el hashtag Arte Manifiesto. Muero por ver lo que hiciste. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias.